varios workshops. Tenemos la suerte de contar con un grupo, una especie de think tank, que lo llamamos Manifiesto Movilidad Multimodal en Madrid, que contamos con administración, operadores y demás, y bueno, pues hemos podido trabajar con ellos también en este sentido. Hoy contamos con alguno de ellos, que será nuestro panel de expertos, y luego también nos gustaría, por supuesto, bueno, pues dar un poco de cabida a tanto preguntas como también aportaciones, ¿no? Al final, el ecosistema que hemos llamado para esta reunión, pues es un ecosistema que tiene que ver con la innovación en movilidad, y nos gustaría que también nos contarais cosas. En cuanto a la encuesta que lanzamos, es una encuesta, bueno, ya lo sabemos todo, pero sobre todo cómo se intuye con personas de ambos sexos, diferentes edades. En total han sido 312 personas, principalmente han sido de España, y principalmente la mitad han sido de Madrid, un 20% Barcelona, Sevilla y Valencia. En cuanto a la muestra, es interesante porque no todo el mundo, con lo cual digamos que tenemos respuestas que corresponden a la percepción como usuario, y luego también hay una parte importante que sí que trabaja en el sector de la movilidad y que responden como usuarios y también como, bueno, pues como expertos o conocedores del sector. En ese sentido, y con respecto a la muestra del sector, pues hay un porcentaje que viene del sector público, en torno a un 20%, y luego el resto se divide más o menos entre empresas grandes y empresas pequeñas, innovadoras, que hemos puesto ahí, startups. La mayoría de estas empresas operan en España, algunas también a nivel europeo, y algunas están en Latinoamérica. Y luego la principal, digamos, subtemática, ¿no?, en donde trabajan en el sector, pues principalmente es transporte público, movilidad compartida, y también el sector de la automoción y de la última milla logística. Con respecto a la percepción que tienen los encuestados desde el punto de vista de usuario de movilidad, bueno, hemos preguntado de qué forma se mueven. Bueno, esto es simplemente un reparto modal de esta muestra en concreto, principalmente para ver la diferencia entre antes y después de la emergencia sanitaria. Lo que les hemos preguntado es cómo tú te mueves cómo te movías antes de la emergencia sanitaria y cómo piensas moverte después. Es decir, cuando te dejen moverte, cómo tú crees una intención de movilidad en función de su percepción del riesgo y demás durante este mes. Esto lo puntualizo mucho porque todo cambia muy rápido, las percepciones también. Esto es una foto, ¿no?, a día de hoy. Entonces, con respecto a estos modos, hay un cambio, y aquí lo vamos a ver mejor, con respecto a los modos que incrementan o que en principio los encuestados piensan que van a incrementar. Por un lado tienes el coche particular, que nosotros siempre hablamos del coche, la vuelta del coche. En principio a los encuestados y a esta muestra aumenta ese interés por el uso del coche, pero no de forma excesiva. Luego, por supuesto, tenemos los diferentes modos de movilidad individual, ya sea con vehículos propios, a pie, bicicleta particular, moto particular, como también en elementos compartidos, ¿no?, que siempre también muchas veces dudamos, ¿no?, de si la gente va a confiar en los modos compartidos. Tenemos el coche compartido, donde la intención de utilizarlo es igual que antes del COVID. La bicicleta aumenta más, el patinete aumenta también bastante, el patinete particular, y el patinete compartido también. Es curioso ver que aquí se sitúa el VTC con un aumento. Luego veremos que disminuye en los taxis, ¿no?, y es un tema curioso. Pero bueno, aquí resaltar que se favorece mucho la movilidad individual, principalmente en medios propios, sobre todo el tema de la bicicleta, pero también en medios compartidos. Con respecto a los modos que disminuirían el uso, bueno, pues tampoco es una sorpresa que haya ese miedo inicial a la utilización de la movilidad más colectiva, pues metro, autobús, cercanías. Curioso también que hayan respondido que tienen cierta aversión en un primer momento al uso del taxi, y como medio compartido, igual que los otros, parecía que iban a ser igualmente utilizados o incluso un poco más. En el caso de la moto,
quizás a lo mejor por el casco, se comparte más, pues haya esa reticencia, ¿no?, al uso de la moto compartida. Con respecto a la percepción del contagio de transporte colectivo, bueno, pues simplemente confirmar lo que hemos visto antes. Bueno, realmente todo lo que sea colectivo en un primer momento nos vamos a encontrar con esa desconfianza que es una de las cosas que habrá que trabajar, ¿no? Luego veremos las cosas que se proponen. A nivel una de las cosas que preguntamos, ¿no?, porque también es una de las grandes preguntas, bueno, todo va a cambiar, la movilidad, el tema del teletrabajo, la flexibilización horaria. Es verdad que a la pregunta que hacíamos de si usted va a usar el teletrabajo más de lo que lo hacía antes, si lo hacía nada o si lo hacía un poco, pues el 70% dicen que sí, que lo van a utilizar más o que van a intentar utilizarlo más, el 20% igual y el 6% prefiere desplazarse. Teniendo en cuenta que aquí en nuestra muestra solamente el 4,2 decía que mi trabajo no me lo permite. Esto en el fondo pues, está claro que es una muestra también muy asociada a, bueno, pues a un tipo de trabajadores, digamos, que trabajan bueno, pues en empresas más digitalizadas y que la mayoría les permite teletrabajar. Luego veremos que la realidad en España de media pues es diferente, ¿no?, porque estamos en una sociedad también muy industrial y donde hay que estar de forma presente. Con respecto al punto de vista de gente que trabaja en el sector, también hicimos algunas preguntas. Les preguntamos sobre lo que ha pasado en el uso del servicio. Bueno, esto tampoco es nada nuevo a día de hoy, pues en la mayoría cayó entre un 70% y un 90% el uso de sus servicios de movilidad. Y esto es interesante porque aquí hicimos una pregunta abierta que básicamente lo que preguntábamos era cuáles son los factores que te parecen más relevantes para recuperar la demanda de movilidad después del estado de alarma. O sea, después, sin tener en cuenta si hay restricciones, sin tener en cuenta, o sea, trabajando, digamos, la confianza, ¿no?, del usuario. La mayoría, por supuesto, pues hablaron de todo tipo de medidas de higiene y de seguridad personal como primera fuente de esa recuperación de la confianza. Luego, de forma interesante también, ponían que trabajar en la eficiencia y la digitalización de los procesos alrededor de los servicios de movilidad también les parecía algo que podía ayudar a recuperar esa confianza. Pues probablemente tenga que ver con todo el tema de pagos digitales, probablemente tenga que ver bueno, pues con todo lo que es evitar contacto y encontrar también medios más eficientes en general. Como tercer lugar tenemos bueno, pues ese factor que es si yo puedo dar servicios de movilidad individual, pues bueno, va a ser un factor que ayude a mi servicio, porque son los servicios de movilidad que más van a estar demandados. En cuarto punto, es curioso porque y luego se reitera en otras preguntas, esa asociación de sostenibilidad con salud y disminución de la percepción de riesgo, es decir, el hecho de utilizar medios sostenibles de forma también se le asocia a medios bueno, pues que tienen que ver más con la salud y con la resiliencia en general de la persona. Entonces, esa asociación de sostenibilidad es interesante. Y luego, por supuesto, pues había propuestas sobre pues factores, pueden ser todo el tema de promociones, disminución de precio. Había gran parte de la gente que también decía es el momento de impulsar el sector público, es el momento de impulsar el transporte público para que sea más atractivo a todos los niveles. Y luego había una parte también de integración. Demos una respuesta global de movilidad integrando de alguna forma los medios que hay de movilidad en una ciudad. Esto repito que son preguntas, son respuestas abiertas a una misma pregunta. En el sentido sobre esa percepción sobre la toma de conciencia de la movilidad sostenible, a esa pregunta la gente respondió que sí que percibían que había una conciencia sobre la necesidad de esa movilidad sostenible más en estos momentos. La mayoría pensó, 2/3, que aunque haya esa conciencia,
no va a generar ningún cambio. Algunos un poco más optimistas decían bueno, que casi el 30%, que pensaban que sí que podía generar algún cambio, ¿no? Y quizás pues, aquí también hay una oportunidad de encontrar esa sociedad más permeable para potenciar ese cambio. Esta es una parte de esa pequeña encuesta que nos da algunas pinceladas, y luego lo que hemos hecho también ha sido, bueno, pues alimentar un trabajo de fondo que llevamos haciendo durante unos meses y llevarlo de alguna forma al día de hoy, ¿no? al tema del COVID. En este caso, bueno, pues quería por lo menos mostrar el trabajo, que al final es el trabajo que hacen cada uno de ellos, porque al final el valor lo aporta cada uno de los participantes, y bueno, pues tenemos la suerte de contar con todas estas empresas, tanto del sector público como del sector privado, grandes empresas, pero también empresas pequeñas, y junto con una consultora, en este caso Ideas Infinitas, y con el Impact Hub y con varios expertos como Ana Torralba, pues nos están ayudando a desarrollar una serie de ver entre todos cuáles son las barreras, las palancas que pueden hacer la adopción de la movilidad multimodal, toda la integración del Mobility as a Service dentro de la ciudad, junto con el transporte público, una opción real al uso del coche privado. Entonces, en este marco hemos utilizado este grupo de trabajo para introducir lo que estaba pasando con el COVID e intentar sacar algunas conclusiones al respecto. No os asustéis de esto, no lo voy a explicar. He oído, aunque todo el mundo tiene el mute puesto, he oído algún chillido ahí de susto, pero esto no es algo que vayamos a explicar ahora, ni mucho menos, simplemente mostrar cómo nosotros trabajamos, donde de alguna forma hacemos ese análisis sistémico de la movilidad urbana, donde bueno, pues hay un montón de factores que van influyendo unos en otros, y donde cada uno de los operadores, de las administraciones, bueno, pues forman parte de alguno de esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, las flechas simplemente muestran que hay una interrelación entre ellos, y de alguna forma esto nos ayuda a ver cuáles son los puntos más importantes para poder acelerar, ¿no? todo este proceso de adopción de la movilidad multimodal. En este caso, lo que hemos hecho, este mapa, es justamente la adaptación al COVID. Esto lo enviaremos también, o sea que lo vais a poder ver tranquilamente. Y lo que vamos a hacer ahora es, aprovechando el panel que tenemos, que representan cada una de estas partes, bueno, pues vamos a ir comentando las diferentes pues conclusiones a las que hemos ido llevando, y cómo cada uno de los panelistas pues lo ven desde su perspectiva. Lo vamos a mezclar con un escenario temporal, porque claro, no podemos hablar lo mismo hoy que dentro de 3 meses que dentro de un año. Este escenario temporal, pues por supuesto, es algo bueno, pues que vamos recogiendo datos para ir conformando cuáles son las probabilidades de que pasen las diferentes cosas, pero no deja de ser, digamos, pues un intento, ¿no? de vislumbrar las cosas que pueden pasar a corto, a medio y largo plazo. Al final, lo que estamos viendo aquí es que hemos tenido una bajada drástica de la movilidad, que luego se irá recuperando en función de diferentes factores. Estamos viendo que hay un riesgo y una percepción de riesgo que ha estado por las nubes hasta ahora, y que aparentemente irá bajando, no sabemos si más rápido o más despacio, y que luego probablemente pues, pueda haber bueno, pues esos famosos rebrotes, ¿no? de los que estamos hablando. Y luego hay otras tendencias de fondo que tampoco podemos obviar, ¿no? Como puede ser bueno, pues el desempleo, ¿no? Que al final el desempleo es no movilidad. ¿Cómo va a evolucionar ese desempleo? ¿Cómo va a evolucionar esa deuda pública, ¿no? Que estamos llegando a récords históricos, y en el sentido de que bueno, con menos capacidad de inversión, ¿qué es lo que vamos a poder, ¿no? Invertir en infraestructuras, en movilidad sostenible? Hay muchas fuerzas que en función de su evolución van a de alguna forma impactar en todo esto. Poníamos también el teletrabajo simplemente para ver que tampoco es la panacea. Nosotros podemos trabajar en ese teletrabajo, fomentándolo, en la flexibilización horaria, ¿no? Que también es una de las grandes propuestas, pero bueno, también tenemos que ver que también es limitado, ¿no? Hablábamos que antes del COVID, bueno, entre un 4, un 5, un 7,
según el estudio, teletrabajaba algún día en la semana, de esos 20 millones de población activa. También vemos que el máximo es en torno a 20-25%, porque los demás no pueden trabajar. Es verdad que hemos tenido, según los datos que hemos leído, que ha habido más gente de la que realmente puede trabajar, pues que también está en un momento de teletrabajo, pero que esa gente en el futuro no va a teletrabajar. Y bueno, pues hemos dicho, oye, esto puede evolucionar, pero claro, que tampoco va a ser si al final el 15% de la población activa trabaja, bueno, pues es un porcentaje relevante, ha aumentado algo, pero tampoco es la solución, ¿no? Entonces, estamos viendo que son escenarios muy complejos, hay muchas fuerzas, no hay soluciones únicas, sino combinación de diferentes cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este sentido, pues queremos plantear también la estructura de los bloques de preguntas, que tendrá que ver con esas acciones, ¿no? A corto, a medio y largo plazo, y algunas oportunidades que se puedan presentar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues me gustaría presentar ya a los panelistas, que les tenéis que estar viendo en la pantalla, me imagino. Por un lado tenemos a Lola Ortiz, que es directora general de Planificación de Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, tenemos a Manel Villalante, director general de Desarrollo, Negocio y Estrategia de Renfe. Bruno Piñeiro, responsable de Estrategia y Desarrollo y Negocio de Wondo Mobility, que pertenece al grupo Ferrovial. Nuria Domínguez, responsable de Partnerships y Innovación Abierta de SEAT. Felipe Díaz, que es responsable de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, que es el mayor centro empresarial que hay en España. Carlos Verguera, que es responsable de Relaciones Externas de Smart Mobility Iberdrola. Y por último tenemos también a Daniel Serra, que es el director del Innovation Hub South, perteneciente al EIT Urban Mobility, que bueno, él lo contará luego, a lo mejor es la punta de lanza de innovación en movilidad urbana de la Comisión Europea. Bienvenidos a todos. Si os parece, lo que hacemos es, empezamos el bloque de preguntas. Con respecto al primer bloque, es lo que estamos hablando, es recoger ese mapa, ¿no? Y llevarnos un poco al corto plazo. Durante este trabajo que hemos hecho con este análisis sistémico, vemos también la importancia de trabajar lo primero el corto plazo, tanto para mitigar el riesgo de contagio como la percepción del mismo. Veíamos que no es solamente el riesgo de contagio, sino esa percepción que puede tener la gente de él, ¿no? Entonces, hablábamos de aplicar acciones que van desde las obvias de higiene en los servicios y de comunicación, a como otras que van desde el fomento de la no movilidad, como el teletrabajo y la flexibilización horaria, la gestión de la capacidad de los medios de transporte colectivos, junto con la reordenación del espacio público para facilitar el tema del distanciamiento, así como la movilidad bueno, pues más local, más activa, ¿no? Que estamos viendo en muchas ciudades. Entonces, en este sentido, y cada uno desde su perspectiva, y si queréis empezamos por Lola, y nos interesaba saber de qué forma, ¿no? el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo pues, esas acciones a corto plazo, ¿no? En torno a las infraestructuras, en torno bueno, pues a los diferentes espacios que estáis creando para fomentar esa movilidad. ¿De qué forma estáis dando también apoyo al transporte público? Bueno, y cualquier cosa que te parezca comentar. Lola, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un placer participar en esta jornada. Gracias al Mobility Hub por invitarme, como siempre, a estas jornadas de reflexión tan interesantes. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que desde que se inició la crisis y tanto ahora para el inicio de la desescalada, como aún estamos en fase cero, pues tampoco hemos tenido mucha desescalada en Madrid. Pero bueno, sí que se ha trabajado, sobre todo, yo creo que lo más importante es concienciar a la gente de que el transporte público es seguro, con el uso obligatorio de la mascarilla y con las desinfecciones que se están realizando diariamente y con la limitación de aforo que se está teniendo en cuenta tanto en MT como en Metro de Madrid desde que se inició esta crisis, pues se intenta controlar, por supuesto, cualquier problema de contagio, ¿no?
Luego, por otro lado, también, lógicamente, estamos preocupados porque, bueno, el transporte público, la oferta que tenemos a día de hoy de transporte público es prácticamente la mitad de la oferta que tenemos habitualmente, sobre todo por el tema del distanciamiento social. Esto hace que si volviéramos a una situación de partida inicial exactamente igual que la pre-COVID, pues que el transporte público en hora punta no fuera capaz de absorber esa demanda. Entonces, en ese sentido, sí que nos parece muy importante que la vuelta a la normalidad sea poco. Hemos estado todo el mundo, digamos, como trabajando, pues esa vuelta se haga de forma que, por supuesto, se mantenga un cierto porcentaje importante de teletrabajo y también de flexibilidad horaria. En ese sentido, también vamos a proponer que, por ejemplo, pues los horarios comerciales no coincidan exactamente con los horarios punta. También prevemos que como cuando volvamos ahora a fase 1 y fase 2, aún no va a haber colegios, ya sabéis que el tráfico de Madrid se ve también muy influenciado por los colegios, ¿no? En ese sentido, creemos que eso nos va a favorecer para poder absorber esa demanda que vamos a tener en los primeros meses. Luego, por otro lado, como ya habéis visto y se ha publicado en prensa, pues se ha abierto de nuevo Bicimar, que está generando un incremento de uso bastante importante. También se va a poner ya en marcha los sistemas de movilidad compartida de car sharing, que ya también tuvo nuestro delegado ayer una reunión con todas las diferentes compañías que están trabajando en Madrid para establecer una serie, unos protocolos de limpieza y de desinfección de los vehículos y uso de mascarilla obligatoria dentro de los vehículos de car sharing. Además, también se va también a poner ya en funcionamiento los patinetes, también, por supuesto, igual que se hace en Bicimar, con uso de guantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que estamos trabajando muy intensamente en, sobre todo, asegurar unas condiciones higiénicas en todos los modos de transporte lo máximo posible. Luego también, como sabéis, hemos facilitado durante los fines de semana, hemos cortado bueno, son 330.000 metros cuadrados de superficie de calle para que la gente pueda pasear en condiciones de distanciamiento social. Y bueno, estamos trabajando muy directamente con el consorcio y con las otras administraciones para fomentar el uso también de la mascarilla, bueno, que ya es obligatoria en el transporte, pero que ha costado que fuera obligatoria y desde luego del Ayuntamiento de Madrid en todo momento era la opción prioritaria. Y bueno, pues en general lo más importante es eso, ¿no? Fomentar el transporte público en la ciudad de Madrid tiene que ser, digamos, el modo prioritario de transporte, porque, bueno, para mover a tanta cantidad de gente no hay otro transporte viable y también, por supuesto, fomentar el uso de otros transportes individuales no contaminantes, como los patinetes, bicicleta y caminar, que ahí hemos hecho muchísimos análisis estos días de transporte y hemos visto que hay bastantes recorridos que son de pocas distancias que se podrían hacer perfectamente caminando, ¿no? Y en este sentido también estamos ahora mismo estudiando y trabajando en definir itinerarios saludables, itinerarios peatonales dentro de la ciudad de Madrid, mejorando el espacio urbano para que la gente también pueda utilizar esos itinerarios de forma saludable. Muy bien, Lola. Pasamos la palabra a Manel Villalante. ¿Cómo estáis viviendo esto desde Renfe? Cuéntanos. Lo estamos viendo sobre todo como cualquier persona, ¿no? Y básicamente, pues, expectantes, ¿no? Realmente se produce una cosa que es una gran lección de humildad para el conjunto de la población mundial, la ciencia, las empresas, las administraciones. Nadie podría prever que pasaría esto, que realmente no lo habíamos previsto, ¿no? Claro, cuando sucede y se atisba ver el volumen que se representaba, pues inmediatamente se priorizó la salud de las personas, ¿no? Y por delante de cualquier otro tipo de consideración. Realmente, durante el periodo en el cual pues, hemos llegado hasta ahora y hablaré un poco de qué va a ser, suponemos, a partir de estos días, nosotros priorizamos la salud y, por tanto, se restringió duramente la movilidad. Como bien sabido, hemos mantenido una oferta en lo que más afecta a lo que veis aquí, la movilidad metropolitana, pues en cercanías prácticamente en el menor de los casos superando el 50% de la oferta antes del COVID, por tanto, mucho más allá de la demanda, para priorizar el mantenimiento de distancia social en la medida que fuera posible, ¿no? En el caso del AVE,
larga distancia es todavía más relevante. En estos momentos está circulando un 20% de la oferta de trenes de alta velocidad que teníamos antes de la epidemia, y la ocupación, digamos, dicho en términos más sencillos, de 90.000 personas día, no llegamos a las 2.000, por tanto no llega al 2%, supera por poco el 2% de la demanda que teníamos antes. Esa fue una primera. Luego vemos que el transporte público tiene ahora una dificultad cuando habíamos conseguido un esfuerzo de décadas de intentar ir quitando el papel primordial del coche en las ciudades. No debíamos malagrarlo, pero tenemos una amenaza nueva, que es sentirse seguro en términos de salud dentro del transporte público. Cierto que el transporte público va reñido al aislamiento, al confinamiento, porque está cerca, ser muchos, eso es el transporte colectivo, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho es extralimitar absolutamente todos los mecanismos de seguridad en términos de desinfección de los trenes, multiplicar todos los mecanismos de control de cualquier tipo de incidente que se produzcan, y poner una oferta que ya esta semana y la semana próxima rondará prácticamente el 100%. Es decir, podemos estar en una demanda que como mucho sea el 20-25%, se nos permite dar servicio al 50% de la oferta, pues por tanto tenemos un potencial de crecimiento para estar dentro de las directrices del gobierno, del 50%, ofertando prácticamente la totalidad de los trenes, con controles rigurosos de seguridad, de limpieza, de higienización, y un elemento que es importante es el uso de la mascarilla obligatoriamente dentro de la red de transporte público, ¿no? Esperamos que la recuperación se produzca, como ha dicho Lola, el hecho de que no hay actividad académica en todos los niveles, pues evidentemente necesita una parte de la movilidad cotidiana en las grandes ciudades. Pero nosotros hemos de prever que ocurra en septiembre, es decir, por tanto, si no se produce algún rebrote del virus, cosa que evidentemente nadie desea, entonces estaremos en condiciones de seguir esta desescalada, mejorando y estableciendo también sistemas que eviten, en caso de que se produzca una activación de la epidemia con un volumen destacable, pues disponer de mecanismos de evitar la aglomeración, sacrificando incluso lo que es la bondad del transporte público, ¿no? De cuantos más mejor, en el mejor tiempo posible, pues tenemos que sacrificarlo. En alta velocidad y en lo que llamamos actividad comercial de la compañía, pues eso va a ser más lento. Es evidente que va a haber una incidencia de muchos factores. El primero es el de la sensación de seguridad. El segundo, se ha dicho, es el tema del proceso de digitalización, que hemos tenido un chute de digitalización considerable estos días. Yo creo que eso se pondrá en sus términos. El país que más teletrabaja antes del COVID en Europa era Holanda, que tenía el 14%. España está en cuotas del 8%. Llegar al mismo que Holanda sería mucho, aunque ahora estemos al 30 y tantos, 40%. Yo quiero decir, los que somos del área más tecnológica, que no todo lo que se llama hacer teletrabajo ahora es teletrabajar. Es decir, hacer lo mismo que hago en la oficina en casa no es teletrabajar. Estar conectado al ordenador. Teletrabajar es cambiar la orientación de la empresa, de la actividad, de las pautas, de los procesos, y eso está, el nivel medio de la empresa española está todavía lejos de haberlo conseguido. Entonces, pues, estamos trabajando antes del COVID, y si podemos alcanzar 15-20% de nuestra empresa consiga teletrabajar en un horizonte de 2 años, lo que es teletrabajo de verdad, por tanto, acceder a ficheros, cruzar, etcétera, en las vías condiciones además de seguridad, no incrementar la vulnerabilidad de las comunicaciones, estaremos, digamos, contentísimos. Por tanto, luego decir, eso hay que ponerlo en su justo término. Sí es cierto que, como supongo que luego seguimos hablando, de cómo afecta a movilidad como servicio, la transformación digital, eso es otra historia, es más allá del COVID y antes del COVID. Pero antes del COVID yo creo que nos va a traer, sobre todo, una sensación de inseguridad, que eso solo corrige, pues que se pongan todos los medios para minimizar en lo posible el riesgo de contagio dentro del transporte público, y en segundo lugar, con un tiempo que la gente lo perciba, ¿no? Porque es evidente que el futuro
de las ciudades de nuestro país, de Europa, si no pasa por el transporte público, no hay solución de movilidad posible, ¿no? Ha de ser una movilidad multinodal, pero que hay que pivotar sobre el eje del tema del transporte público. Por tanto, no podemos malograr lo que hemos estado tantos años hacer. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Damos la palabra ahora a Bruno. Bruno, si nos puedes contar un poco este proceso también de desescalada o proceso previo, las acciones un poco a corto plazo que estáis llevando desde, bueno, en este caso desde la plataforma multimodal Uondo. Adelante. Bueno, Sergio, muchas gracias por haberme invitado a este evento, ¿no? Y agradecer sobre todo a la audiencia que nos está escuchando, esperando que lo que contemos sea de su interés, ¿no? Explico primero un poco quiénes somos. Uondo, para los que no nos conocéis, somos una plataforma de Mobility as a Service que básicamente agrega servicios de movilidad urbana en diferentes verticales, ¿no? Tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Y bueno, a partir de esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Pues nos hemos sentado un poco internamente los miembros del equipo, en remoto, por supuesto, para analizar cómo podemos colaborar con los operadores, ¿no? Con los partners con los que ya trabajamos para este proceso de desescalada, ¿no? Para ver cómo podemos recuperar sobre todo la confianza del usuario a utilizar estos medios de transporte frente al coche privado, ¿no? Que, como habéis mostrado en la encuesta, parece ser que a corto plazo va a ser el principal ganador, ¿no? Por así decirlo, en la movilidad urbana, ¿no? Ahí hemos visto, ¿no? En esta reflexión hemos analizado de los tipos de transporte que hay, cuáles son los que más riesgo de contagio ofrecen o quizá pues los que el usuario percibe como más peligrosos, por así decirlo, ¿no? Creemos que los transportes que son más individualizados, como puede ser bien la bicicleta, el patinete, incluso la moto, pues no ofrecen tanto riesgo al usuario. Digamos que el coche compartido, el car sharing, puede ofrecer un poco más de riesgo y bueno, pues ahí estamos viendo con los operadores con los que trabajamos pues qué medidas pueden ofrecer para minimizar ese riesgo, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, ¿no? como agregador, la estrategia que estamos siguiendo con ellos, lo primero y esencial es anunciar al usuario pues, que estos servicios están de vuelta, ¿no? que parece que ya poco a poco están volviendo a la ciudad y sobre todo, bueno, pues a nivel informativo al usuario explicarle cuáles son esas medidas que se están tomando, ¿no? para que pierdan ese miedo progresivamente a este contagio, ¿no? del virus. Igualmente estamos trabajando con ellos en lo que es crear nuevas ofertas, ¿no? Nuevas ofertas en el sentido de que percibimos que el usuario ya no va a tender hacia el modelo free floating, ¿no? Va a ser un modelo como más individualizado, más a modelos de alquiler durante días, por ejemplo, o incluso modelos de suscripción, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cuáles son los modelos que más se adaptan a cada uno de los servicios y pues en función de ese modelo nuevo, pues intentar distribuirlo a los usuarios, ¿no? y que puedan adoptar alguno de ellos, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo en la parte de transporte como más individualizado y luego pasaríamos en la parte de transporte colectivo, ¿no? Que hemos visto en la encuesta, que es el que creemos que va a estar más afectado, por lo menos a corto plazo, ¿no? En ese sentido estamos trabajando con los diferentes operadores, tanto en el ámbito público como privado, para ver qué soluciones al alcance podemos ofrecer para hacer de este transporte algo más seguro de este transporte colectivo. En ese sentido,
estamos aplicando diferentes soluciones tecnológicas, por ejemplo, una en la parte de ticketing, ¿no? Creemos que pues lo que es los tickets físicos y el dinero en efectivo, pues tiene obviamente un riesgo de contagio bastante alto, ¿no? Entonces creemos que ahí se debe migrar a soluciones en las que pues a través del móvil se pueda acceder a estos vehículos, ¿no? A través o bien por código QR o NFC, o sea, estamos viendo diferentes formas de solucionar esta parte, ¿no? Luego otra parte que ya ha comentado nuestra compañera Lola es la parte de control de aforos, ¿no? Hay que evitar las grandes aglomeraciones de usuarios. En ese sentido, pues queremos ofrecer soluciones de prerreserva, ¿no? Antes, digamos que en el transporte colectivo era como on the spot, por así decirlo, esperas en un punto y te montas, pues ahora creemos que va a ser algo mucho más planificado y que vamos a necesitar pues, métodos que controlen esa demanda, ¿no? E incluso casi desde el día anterior se sepa quién va a ir en cada autobús, ¿no? Y cada autobús o vagón de metro o, bueno, diferentes medios de transporte colectivos. Entonces, aquí ponemos la tecnología que tenemos al alcance para aplicar esta solución. Y luego, por último, una tendencia que creemos que va a ser creciente y apostamos por ella son sistemas más bajo demanda, ¿no? Creemos que se va a trasladar toda esta tecnología que ya se estaba aplicando en modelos de ride-hailing, por ejemplo, en VTC y taxi, más modelos de carpooling, por ejemplo, de compartir vehículo. Mezclando esas dos tecnologías, creemos que se va a trasladar a este transporte colectivo cuando se permita, ¿no? En cuanto a que el usuario va a poder solicitar vehículos de mayor tamaño, ¿no? Compartiendo con otros usuarios y que no estén tan definida la ruta, sino que sea una ruta más variable en la que el usuario pues, no tenga que desplazarse tanto hacia una parada donde pueda tener también riesgo de contagio, sino que vaya más el vehículo a buscarle y le lleve a su punto de destino de una forma más segura. Entonces, estas son las líneas en las que a grandes rasgos estamos trabajando en este momento. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Bruno. A continuación, pasamos la palabra a Nuria, que nos va a hablar también de acciones también a corto plazo que están planteando en la mesa de movilidad, donde SEAT lidera. A continuación, Nuria, si quieres contarnos. Pues hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Sergio, por hacernos parte de esta mesa entre amigos. Bueno, como vosotros sabéis, SEAT ya ha arrancado motores, ya hemos vuelto, la fábrica ha empezado a funcionar desde hace unas semanas. Lo estamos haciendo progresivamente en función de las medidas de seguridad que va marcando tanto el Ministerio de Sanidad como los protocolos que nos marcan nuestros servicios médicos. En oficinas también estamos volviendo progresivamente, estamos un poco como Manel, con guantes, con las mascarillas, geles, nuevos flujos de funcionamiento de la oficina, ¿no? Pero bueno, esto ya va a formar parte de nuestro día a día pues para bastante tiempo, hasta que progresivamente podamos incorporarnos todos. Y en estos momentos, sobre todo, como decías, donde estamos poniendo más el foco es en definir cómo va a ser esta nueva movilidad. Es decir, hace unos años hablábamos de automoción, ahora ya casi nadie habla de automoción, todo el mundo habla de movilidad. Se ha cambiado el paradigma, los sectores que antes considerábamos que eran colaterales ahora forman parte del ecosistema. Y desde SEAT eso lo teníamos muy claro. Entonces, lo que nos interesa ver es hacia dónde vamos y intentarlo hacer de una forma que sea consensuada, es competitividad y eficiencia, ¿no?
Entonces, desde SEAT lo vimos muy claro, queríamos juntar en una mesa al máximo de stakeholders interesados o afectados o involucrados en lo que es el ecosistema de movilidad, y lo hemos hecho a través de la Cámara de Comercio de España. Entonces, a través del marco que nos ofrecía la Cámara, hemos creado la Comisión de Movilidad, que, como decías, está liderada por SEAT, por Christian Stein, que es el director de comunicación de SEAT y de relaciones institucionales del Grupo Volkswagen en España. Y la constituimos justo antes de que nos confinaran. Entonces, básicamente, el objetivo que tiene esta comisión es el de tener un mensaje consensuado de hacia dónde queremos ir. Tenemos muy presente la agenda pública y la agenda del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, que es de presentar un borrador sobre la nueva ley de movilidad que nos va a afectar a todos. Y estamos trabajando en la comisión justo con ese enfoque, es decir, que los resultados de la comisión puedan ser incorporados o tenidos en cuenta por parte de los ministerios. A mí me gustaría remarcar que no podemos abarcarlo todo. Movilidad es un concepto muy amplio y hay muchos tipos de movilidad, ¿no? Urbana, interurbana, larga distancia, media distancia. Entonces, en este sentido, donde creemos que en estos momentos hay una mayor urgencia o necesidad, es que la comisión empiece por este foco, por la movilidad urbana. Y cuando hablamos de movilidad urbana, hablamos de movilidad interconectada, micromovilidad, tanto nuevos productos como nuevos servicios, la multimodalidad, la última milla, que esta movilidad sea accesible a todo el mundo, que sea sostenible en el doble sentido, a nivel de calidad del aire, que sea una movilidad verde, pero que a la vez sea sostenible económicamente y que los que forman parte del ecosistema puedan ofrecer los servicios necesarios y que sea segura. Y por último, que sea una movilidad planificada. Entonces, queríamos que esta mesa o esta comisión fuera lo más representativa posible. En ellas hay empresas de prácticamente todos los sectores, porque directa o indirectamente están afectadas por la movilidad. Entre ellos estamos trabajando con Renfe, con Iberdrola. También tenemos a representación de 4 ministerios, tanto del MIDMA como de la industria, como de transición ecológica, también la DGT. Y yo creo que la principal novedad de esta comisión es que también hemos involucrado a los ayuntamientos, porque al final los ayuntamientos, y aquí no la podré decir mucho porque de hecho es parte de va a jugar un papel importante dentro de la comisión, los ayuntamientos son los últimos gestores de la movilidad en las urbes. Entonces, cualquier decisión o cualquier diálogo que se tenga, se tiene que tener teniendo en cuenta su voz y su opinión. Y aquí me gustaría enlazar con la idea de colaboración público-privada. Y prácticamente yo represento a una empresa que, entre otras cosas, produce coches. Yo creo que se ha dicho mucho en estos últimos tiempos sobre la retirada de los coches y el impacto que ha tenido la retirada de los coches en las ciudades. Yo creo que es bueno y que además todo el mundo está de acuerdo en que hay que transitar a lo verde. El tema está en que el coche no es el enemigo, es el complemento perfecto. Hemos de ser conscientes que el transporte público es necesario, sobre todo en las grandes ciudades. No podemos concebir unas ciudades como Madrid o Barcelona sin transporte público, pero que el vehículo o el coche privado está ahí para llegar a donde no llegamos con los servicios públicos, un complemento. Y en este sentido, sí que es verdad que en estos momentos concretos da una sensación de seguridad que el transporte público no lo da, pero uno de los learnings que vamos a sacar de esta experiencia es cómo mejorarlo. Y luego ya, por último, además de la Comisión de Movilidad, que ya arrancamos justo ahora, la primera semana de junio tenemos la primera sesión plenaria y arrancamos motores con diferentes grupos de trabajo para cumplir con los objetivos de poder tener trabajos hacia finales de año. Creo que el enfoque donde estamos ahora también es en innovación, es decir, en intentar dar soluciones tecnológicas que den unas respuestas a las necesidades de post-COVID y sobre todo aplicadas a lo que es la movilidad y a la movilidad compartida quizás, ¿no? La seguridad de qué está limpio, qué no está limpio, qué servicios puedo coger o no coger,
Y en ese sentido, Daniel luego os podrá decir más, pero yo creo que Daniel, en cuanto a innovación post-COVID, está trabajando bastante. Muy bien. Perfecto. Nos reservamos también alguna parte, ¿no? El bloque 1 se concentra en esas acciones un poco a corto plazo, y luego nos dejaremos una parte también, ¿no? para esos desarrollos a lo mejor que nos va a llevar más tiempo, para ese medio largo plazo, ¿no? y realmente construir esa movilidad resiliente. Ahora le toca el turno a Felipe. Felipe, que es el responsable de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Nos parece muy interesante tener a Felipe porque de alguna forma tiene la percepción, ¿no? de las empresas que al final, bueno, pues son de alguna forma también parte de todo esto, porque bueno, obligan, ¿no? a sus empleados a ir a sus centros. Entonces, en este sentido, Felipe, cuéntanos un poco cómo están reaccionando en general, ¿no? En términos generales, las empresas, ¿no? para este proceso de desescalada, y nos puedes contar sobre temas a todos los niveles, ¿no? De teletrabajo, flexibilización horaria e incluso, bueno, pues no sé, otras formas de movilidad, siempre pensando un poco en el corto plazo. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias ante todo por la invitación, por permitirnos formar parte de este panel tan atractivo, y enhorabuena por el trabajo, porque la verdad es que es interesantísimo. Además, agradecer a todos los participantes que se han unido a este webinar. Nos estamos haciendo expertos en webinars en este tiempo. ¿Qué haremos sin webinars cuando esto acabe? Habrá que reinventarlos también. Bueno, simplemente para marcar un poco, efectivamente somos la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Alcobendas, para quien no la conozca, que muchos lo conocéis, es una ciudad eminentemente empresarial, es una ciudad que tiene básicamente el mismo número de habitantes que de trabajadores, 116.000 aproximadamente. Es la tercera ciudad por facturación de España, por detrás de Barcelona, con 76.000 millones de euros al año facturan las empresas aquí instaladas. Y si nos fijamos únicamente en la facturación por multinacionales, es la segunda ciudad de España por detrás de Madrid. Por lo tanto, es una ciudad tremendamente empresarial. Cada día entran a Alcobendas cerca de 70.000 personas, probablemente antes del COVID algo más, del entorno, que entran a trabajar por la mañana y se van a trabajar por la tarde. Por lo tanto, la movilidad es un tema que a nosotros como asociación empresarial pues, nos resulta importantísimo. Llevamos trabajando en temas de movilidad desde hace mucho tiempo, y en el año 2004 empezamos un proyecto con el Ayuntamiento de Alcobendas, al que luego me referiré, que hemos venido desarrollando desde entonces y que está ahora mismo en una fase de evolución y de digitalización, que además pues va a venir muy afectado por toda esta crisis, ¿no? Centrándome en tu pregunta, en cómo han vivido las empresas, fundamentalmente las empresas de Alcobendas, como te decía, en Alcobendas es fundamentalmente empresas de servicios de alto valor añadido, empresas sedes de multinacionales. Por lo tanto, pues ha habido una emigración grande hacia el teletrabajo. A mí me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Manuel, porque estoy bastante de acuerdo que más que teletrabajar, lo que estamos es sacando el trabajo desde casa como sea. O sea, nos falta una cierta organización y disciplina, tanto horaria como incluso física, con cómo tenemos organizado nuestro entorno de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es algo a lo que evidentemente evolucionaremos pues en cierta manera como consecuencia de esto. Las grandes empresas de Alcobendas, con muchas de ellas hemos tenido ocasión de hablar recientemente, nos decían que en muchos casos ellos tenían fijada su vuelta a la sede, en muchos casos en el mes de septiembre. Es decir, independientemente de las fases, todas aquellas empresas que por capacidad tecnológica o por tamaño se lo han podido permitir, o se lo van a poder permitir, están teniendo como horizonte de vuelta el mes de septiembre. Para que te hagas una idea,
Nosotros, junto con el Ayuntamiento, como te decía, desde el año 2004, junto con el Ayuntamiento de Alcobendas, tenemos un servicio de movilidad en el que ponemos en contacto, con comunicación, las principales zonas de acceso por transporte público, tanto de metro como de Renfe, con las zonas empresariales. Pues de las 3 líneas que teníamos operativas, ahora mismo solo tenemos operativa una. Hay 2 que, porque se han dejado de usar por los trabajadores, porque ya no van a trabajar en el volumen que iban anteriormente, pues están suspendidas. Y solamente una, que va a una zona en donde hay empresas que por su actividad los trabajadores tienen necesariamente que ir a la empresa, pues se mantiene operativa. Con lo cual, es cierto que desde el punto de vista de transporte colectivo ha habido, en este sentido, una gran disminución de la demanda. Si bien es cierto que las pequeñas empresas han compatibilizado más el teletrabajo con incluso la presencia física en sus oficinas, pero también, pues, como has visto en el estudio, la movilidad se ha reducido drásticamente, con lo cual horas en las que resultaba realmente difícil acceder a Alcobendas, pues ahora mismo el acceso a la ciudad es mucho más fluido, incluso tienes aparcamiento. Con lo cual, ahora mismo, desde el punto de vista de movilidad pura y dura, efectivamente se ha vuelto al transporte privado, aquellos que han vuelto al trabajo, y las grandes empresas siguen potenciando el teletrabajo con vistas a la vuelta, sobre todo en el mes de septiembre. Nosotros, por lo tanto, estas son de cara al proceso de desescalada, los plazos con los que estamos contando en orden de el desarrollo de nuestros propios proyectos. Muy bien, Felipe. Permíteme que dé la palabra a Carlos, que se tiene que ir en breve. Carlos Bergera. Luego, Felipe, podrás continuar. Carlos, adelante. No te oímos. No sé si sigue por ahí Carlos. Creo que se conectaba en 5 minutos después. Iba a entrar a una reunión o algo, resolverlo y volvía a entrar. Perfecto. Había Bueno, escrito antes. damos la palabra a Daniel Serra, quien nos va a introducir brevemente lo que es el EIT Urban Mobility y cómo desde ahí pues, están intentando lanzar innovación a corto plazo, ¿no? en este bloque. Luego veremos también cosas más a largo plazo y el futuro, ¿no? que tiene este recorrido de innovación a nivel europeo. Adelante, Daniel, cuéntanos. Hola Sergio, nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con un nivel tan alto de panelistas. Nosotros somos parte del EIT, el European Institute for Innovation and Technology. Es un instrumento de la Unión Europea que lo que busca es mejorar la competitividad a nivel europeo en sectores claves y lo hace a través de la creación de empleos, de oportunidades, de productos, de servicios y realmente pues lo que intentamos es trasladar toda esa innovación que reside en las empresas, en las universidades, en los centros de investigación y a través de la colaboración pues llevarla al mercado, ¿no? Nosotros empezamos en 2019, hay otros EITs que llevan más tiempo, desarrollando, digamos, esta actividad desde el año 2010 y nuestro enfoque es el enfoque de lógicamente, la movilidad urbana y ahí hemos introducido un factor que es bueno, pues al final trabajamos conjuntamente con ciudades, ¿no? Y de hecho, según nuestro modelo, pues las ciudades son partners de nuestro proyecto. Tenemos ciudades europeas, digamos, muy importantes. Yo creo que en general todas las ciudades europeas comparten un mismo modelo de ciudad, van hacia una movilidad mucho más sostenible, una recuperación del espacio público para el ciudadano y nosotros nuestro principal objetivo es acelerar este proceso de transformación. Como comentaba, empezamos en 2019, este año hemos empezado a ejecutar proyectos pues, y el COVID pues, realmente pues, lógicamente nos impacta, ¿no?
pero yo creo que nos impacta positivamente porque lo que estamos viendo, y yo creo que un poco por los comentarios de Lola o de Manel, lo que estamos viendo es que bueno, tenemos un problema de oferta y demanda, pero básicamente lo que tenemos es que acelerar un proceso de transformación que estaba iniciado en muchos casos en muchas ciudades, ¿no? Procesos de digitalización, procesos de multimodalidad, y ahí es donde nosotros pues, tenemos que jugar un papel muy importante. Y para comentar lo que comentabas anteriormente, pues el EIT ha reaccionado muy rápidamente. Se han dispuesto a cada uno de los EITs un total de 60 millones de euros, principalmente porque vemos en riesgo que muchas startups puedan continuar y muchos de los EITs tenían a startups participadas y se veía riesgo de que muchas startups no pudiesen aguantar esta crisis, pero en nuestro caso pues lo hemos enfocado, se nos dotará de 6 millones de euros, 6 millones de euros que los vamos a invertir ya. De hecho está una convocatoria abierta, si entráis en nuestra web, que está abierta hasta el día 30, y para ejecutar proyectos entre julio y diciembre de este año, ¿no? Es una reacción rápida para intentar, digamos, mitigar algunos de los efectos que ya se han comentado, ¿no? Pues la necesidad de la higienización de los espacios en el transporte público, fomentar la multimodalidad. Uno de los aspectos que lo que queremos es que poner en contacto, digamos, a startups, industrias, universidades, que se pongan a trabajar y que realmente sean capaces de implementar estas soluciones en muy corto plazo, ¿no? Muy bien. No sé si hemos recuperado a Carlos. Si no, bueno, si no os parece, pasamos al bloque 2 y ahora recuperaremos a Carlos también para que nos dé su punto de vista. El bloque 2 trata de intuir esa nueva normalidad y vislumbrar también acciones a medio y largo plazo, ¿no? Hemos visto un poco lo que es urgente, lo comentabais, ¿no? Lo he apuntado, pues eliminar el riesgo al contagio, eliminar también esa percepción de riesgo, favorecer mucho todo lo que tiene que ver con información y hacer una desescalada progresiva, ¿no? Es lo que estamos viendo para las próximas semanas o pocos meses. Luego vemos también que es importante de alguna forma desarrollar otra forma, ¿no? de ser la movilidad más resiliente. Vemos que en el futuro podemos tener nuevos brotes, podemos tener nuevas pandemias. O sea, hay un riesgo real, ¿no? de que nos encontremos en una situación parecida, con lo cual nos va a llevar pues, a situaciones de demanda fluctuante de la noche a la mañana y una necesidad de poder gestionar la capacidad y la demanda pues, de una forma rápida y eficaz, ¿no? Entonces, lo que nos parecía aquí interesante es lo que desde cada punto de vista, desde cada vuestra parcela, cómo estáis desarrollando este medio largo plazo. Son cosas que a lo mejor no se pueden poner, digamos, encima de la mesa pasado mañana, pero que sí que pues estáis haciendo a nivel tecnológico, a nivel innovación, a nivel de gestión de datos, para poder pues tener esa gestión más dinámica, ¿no? de la capacidad, de la demanda, y luego ver cómo también se puede consolidar, ¿no? Me imagino que también tendréis estrategias para que todos estos cambios que se están haciendo, que aparentemente pues, son de forma puntual, pues si interesa se pueda consolidar la reordenación del espacio urbano, etcétera. Entonces, en este sentido, y empezamos también con Lola, y si queréis, os pido un poco ya más de brevedad, ahora ya a partir de este bloque, para que luego puedan participar los asistentes. Lola, en este sentido, más a medio plazo, es decir, próximos meses, años, ¿de qué forma estáis enfocando un poco todo lo que está pasando, todo lo que se está haciendo a nivel de reordenación? ¿Cómo os gustaría consolidar, ¿no? estas acciones que se están llevando a cabo? Hombre, pues yo creo que el tema más acuciante es lo que he comentado antes, ¿no? La oferta del transporte público que podemos dar en condiciones de seguridad sanitaria y que, bueno, pues a día de hoy la tenemos reducida a la mitad. Entonces, pues, de cara a septiembre, si seguimos con estas condicionantes sanitarios, lógicamente tenemos que trabajar a otro nivel, reforzando líneas de transporte público, de metro, de cercanía y de autobús, ¿no? Duplicando esfuerzos, si se puede,
pues no sé, a lo mejor a través de líneas de autobús, refuerzo de transporte público en superficie, en líneas de metro que estén sobresaturadas, siempre para evitar estos contagios. Y yo creo que también tenemos que trabajar mucho con la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología nos puede perfectamente avisar del grado de ocupación, por ejemplo, que tenemos en los autobuses o en los metros, de tal forma que la ciudadanía pueda conocer en cada momento en qué condiciones de viaje puede utilizar ese transporte público. Y en ese sentido, si no le conviene o ve que, por ejemplo, no sé, pues llega tarde o lo que sea, pues pueda cambiar y elegir otro modo de transporte que esté, imaginaros que estamos en una parada de autobús y vemos que el siguiente autobús que llega está lleno y al lado tenemos pues otro modo de transporte que podemos utilizar, un motosharing, un car sharing o una bicicleta eléctrica o un mismo patinete, bueno, pues que en ese momento la persona pueda tener la capacidad de decisión de cambiar el modo o simplemente pues irse caminando, ¿no? Yo creo que ahí pues tenemos un reto importante, yo creo que tenemos que mejorar mucho en el tema de la digitalización y el Mobility as a Service, que yo creo que, bueno, pues también tenerlo todo en una plataforma integrada, pues sería muy interesante. Y por otro lado, pues también insisto en que va a ser necesaria cierta flexibilización horaria, ¿no? Que no todos tengamos que estar a las 9 de la mañana el día 1 de septiembre con los niños en el colegio, aunque no empiezan el día 1, pero bueno, y todos trabajando en el mismo. Entonces yo creo que también ahí esa flexibilidad horaria nos va a permitir que laminar, digamos, esas puntas que tenemos en la situación pre-COVID. Yo creo que eso sí que se va a poder conseguir y ahí estamos trabajando, ¿no? En reforzar el transporte público como elemento fundamental para la comunicación en grandes ciudades como es Madrid. Y por otro lado, pues incluso pues, estableciendo nuevos carriles bus exclusivos para que se mejore la velocidad comercial y se puedan reforzar estas líneas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tenemos que seguir trabajando con, digamos, generar zonas intermodales en estas paradas de autobús, en estas paradas de metro, de tal forma que el ciudadano pueda elegir otros diferentes modos en un momento determinado que vea que no le satisface en ese sentido el transporte público. Y, por supuesto, insistimos que yo creo que va a ser importante esta flexibilidad horaria o, en cierto modo, digamos, horarios semanales 4-1, 3-2, 2-3, que sean mucho más flexibles, que laminen esta demanda en hora punta, ¿no? Comentábamos también antes toda la parte de infraestructuras para el fomento ahora mismo temporal de la peatonalización y a lo mejor carriles bicis pop-up, ¿no? que de alguna forma nos comemos al coche para en este momento de transición. Eso luego hay un interés en que se consolide, se va a trabajar en aprovechar un poco toda esta aceleración del cambio. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando teníamos definidos para este año bastantes kilómetros de carriles bici que tienen la misma planificación, o sea, que se van a ejecutar en el mismo sentido para completar lo que es el Plan Director Ciclista de Madrid. Y en este sentido vamos a actualizar, bueno, vamos a hacer una revisión del plan completo y vamos a intentar hacer un nuevo Plan Director Ciclista 2020-2030. Y lógicamente también estamos, como he comentado antes, definiendo estos itinerarios peatonales que también tengamos en condiciones de salud, con condiciones saludables para que la gente pueda caminar, porque en Madrid, como sabéis, el reparto modal en el centro, el transporte peatonal, o sea, el modo peatonal es muy, muy importante, ¿eh? La gente en Madrid camina mucho, con lo cual pues, yo creo que es también muy importante generar esos itinerarios peatonales de tal forma que como en París tienen a 15 minutos un elemento de transporte público, pues aquí podamos tener incluso a 10 minutos un elemento de transporte público que nos conecte de alguna forma según las necesidades que tenga cada ciudadano, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando con el resto de modos y a potenciar pues, que Madrid sea una ciudad multimodal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a Manel. Manel, nos interesa mucho también conocer bueno, pues todo lo que estáis haciendo a nivel de innovación en Renfe, cosas que estabais haciendo ya, todo lo que incorporáis a esa mochila de innovación y que tiene que ver con el COVID-19, bueno, pues que nos explicases estas cosas, ¿no? que estáis haciendo y que tendrán probablemente más calado en el medio plazo. Cuéntanos. Sí, bien, nosotros tenemos un plan estratégico, es evidente que el COVID nos ha cambiado, especialmente la cuenta de resultados de la compañía, que va a tener un impacto económico importante en las arcas públicas,
porque los servicios de cercanías tienen subvención pública, con todo lo que nos ofrece el servicio público. También para las arcas de la empresa, porque los servicios no subvencionables, como es la alta velocidad, pues van a tener pérdidas. Nosotros intentamos recuperarlo, pero sabemos que hay cosas que el COVID nos va a enseñar a cambiar, especialmente la mayor digitalización, mediatizada por lo que he dicho antes, de que tampoco va a ser una copia de lo que pasa hoy, pero tampoco va a ser una copia de la realidad de lo que pasaba antes, ¿no? También, en muchos otros aspectos también yo creo que hablaremos más de las cuestiones de seguridad, de higienización, también las condiciones, digamos, lo decía Lola, ¿no? de flexibilidad horaria, etcétera, ¿no? Por tanto, hay sitios que hay más rigidez. En Barcelona los horarios comerciales son tremendamente más rígidos que los de Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto cambiará, pero lo que no va a cambiar es nuestra apuesta por el transporte público y la voluntad de Renfe de convertirse en un operador integral de movilidad. Por tanto, espero que antes de irnos de vacaciones, pues vacaciones atípicas, pero vacaciones necesarias, pues antes habíamos ya licitado el proyecto de crear nuestra plataforma de movilidad como servicio, que llamamos RAS, Renfe as a Service. La queríamos haber licitado en abril, esperemos que se levante ahora ya la moratoria en las licitaciones públicas, que fija el decreto que regula esta alarma. Por tanto, con unos meses de retraso, pero vamos a avanzar. Nuestra voluntad es que Renfe comercialice en un horizonte a medio plazo pues el conjunto de movilidad y no lo hagamos solos, lo hagamos con todos estos, y que Renfe pues también tenga acuerdos que fue cerrado con la empresa ferroviaria, ¿no? También acuerdos con los que son nuestros aliados en la movilidad, que era antes del COVID y que va a seguir siendo, que es la movilidad del futuro, ¿no? ¿Qué es el transporte público? Pues es un concepto, digamos, cambiante. El transporte público es todo lo que tú haces en interés público. Por lo tanto, si uno sale de casa en patinete, luego va al metro, luego va a la alta velocidad, llega a otra ciudad, coge una flota de car sharing, todo eso es movilidad pública. En el sentido, porque aporta al transporte público y ese es el destinado al Estado. Por tanto, nos vamos a entender con empresas, ya lo hemos hecho en prueba piloto, con empresas de patinetes, de coches compartidos, evidentemente todos los demás operadores de transporte público, como hemos hecho con la MT, con TNB, y esa es la voluntad, de ser un operador integral de movilidad, no con carácter absolutista, sino absolutamente inclusivo. Y eso no lo podemos hacer solos, lo podemos hacer con privados, con públicos y sobre todo con la sociedad. Y nuestros programas de innovación que van más allá, la aceleradora del Lab, que tiene 12 empresas, 12 startups aceleradas, pues ha seguido trabajando. Estos, como son absolutamente digitales, sí hacen teletrabajo de verdad. No, entonces, por tanto, hemos seguido avanzando en esa línea y, por tanto, nuestros proyectos de innovación no se van en absoluto a truncar, y nuestra apuesta por transformar digitalmente la compañía y los servicios que presta tampoco, como he dicho antes, y además enmarcado en la voluntad del propio gobierno, ¿no? de que España ya tiene un stock de infraestructuras potente y ahora hay que invertir en movilidad, no tanto en infraestructuras, ¿no? En servicios, en calidad, en información, comunicación, lo ha dicho el propio ministro en su comparecencia en el Congreso. Esa es la voluntad, digamos, del gobierno, que es nuestro accionista único, ¿no? y que nosotros ejecutamos en esta parcela, además no solo por obediencia, sino absolutamente, digamos, por compartir como un objetivo. Y por tanto, vamos a seguir trabajando, pero ya y se va a plasmar en convocatorias de concursos públicos y en convenios con diferentes administraciones, diferentes operadores, antes de irnos de vacaciones. Por tanto, esa línea no, es la línea del futuro, porque además, si no, el COVID, que ha causado muertes, ha causado desgracia, que va a causar problemas sociales y económicos graves en nuestro país, no ha de cambiarnos nuestros hábitos de movilidad en la línea contraria a lo que es el progreso y la sostenibilidad. Por tanto, el COVID, que ha ganado alguna batalla, va a ser derrotado y no va a tener secuelas de otros sectores. Yo creo que si ahora nos rindiéramos a una herencia no deseada del COVID, le estaríamos dando un páramo que no se merece. Nos ha hecho pasar las cosas y las estamos pasando muy mal. Por tanto, vamos a seguir, y yo creo que todos debemos seguir en la línea de seguir pensando en ciudades habitables, ciudades con una movilidad que no prejuzgue el futuro,
con unas infraestructuras inteligentes. Por tanto, todo eso hemos de seguir todos, sin duda. Muy bien. Bruno, yo creo que, bueno, Manel ha adelantado como el panorama, ¿no?, de la movilidad multimodal, pues se está trabajando por todas las grandes empresas, ¿no? Wondo, que también hace una propuesta arriesgada en ese sentido. Cuéntanos cómo vais en lo que puedas contar, cuál es vuestra estrategia también, ¿no?, para adaptaros a esa nueva normalidad y poder ser también un referente de movilidad multimodal. Uh-huh. Bueno, ante la pregunta de cuál es la estrategia a medio y largo plazo, la verdad es que no sabemos ya cuál es el medio y el largo plazo, ¿no? Incluso diríamos que septiembre puede ser el medio plazo, ¿no?, cuando han comentado que se retomará la actividad. Bueno, bromas aparte, nosotros entendemos que el paradigma de la movilidad ha cambiado completamente, es una obviedad, pero ha cambiado en la mente del usuario, ¿no? En el sentido de que la movilidad, antes de todo este terremoto y que se agitara la coctelera, ¿no?, era un acto como muy rutinario y muy mecánico. Es decir, el 90% de los usuarios sabían de lunes a viernes a qué hora se iban a desplazar, cómo se iban a desplazar y qué es lo que iban a encontrar durante el camino, ¿no? Es decir, sé que el autobús ya va a llegar a las 7:35 o que si cojo el coche a tal hora me voy a encontrar 30 minutos de atasco en tal carretera, ¿no? Bajo las nuevas hipótesis que estamos barajando, ¿no?, que es un poco lo que se ha comentado, que el trabajo va a ser mucho más flexible en cuanto a horarios, ¿no? Pues a lo mejor no iré a la oficina de 9 a 5, sino a lo mejor tengo que ir de 1 a 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Bajo ese concepto creemos que la movilidad va a ser un acto como mucho más planificado, ¿no? Algo más racional, por así decirlo, y no tan espontáneo. En ese sentido, nosotros ahí creemos que jugamos un papel bastante clave y que podemos aportar mucho al usuario para planificar y racionalizar sus movimientos, ¿no?, según sus necesidades y metiendo además nuevas variables, ¿no? Antes creo que no te importaba tanto el entrar en el metro y que estaba completamente lleno el vagón, hacías un poco de hueco y te metías, y ahora mismo es algo clave para el usuario, ¿no? Debido a este riesgo de contagio, o incluso ese acto de esperar al siguiente autobús, pues también puede suponer pues cierta reticencia al usuario. Entonces ahí nosotros, desde el día anterior, el usuario ya puede saber cómo se va a desplazar, de qué manera, con qué precio y de la forma más segura, ¿no? Porque al poder planificar estas rutas y controlar ciertos flujos de tráfico y de movilidad, pues podemos dar este tipo de servicio que creemos que da un valor añadido bastante grande a la movilidad del medio plazo, vamos a decir. Muy bien, gracias, Bruno. Nuria, vosotros desde la Comisión de Movilidad que has introducido en el bloque anterior, ¿cómo pensáis trabajar ese medio, más bien largo plazo con esa nueva normalidad? Cuéntanos un poco cómo lo estáis viendo vosotros. No se te oye, no sé si estás por ahí. Perdonad que estaba muteada. ¿Me vale. oye ahora? Perdonad, disculpad. Bien, yo creo que básicamente es lo que han dicho todos hasta ahora. Yo creo que en este sentido hay bastante consenso. Es decir, necesitamos que se flexibilice, necesitamos seguir innovando. Y yo creo que clave es la colaboración tanto público-privada como privada-privada. Y en la creación de estaciones multimodales o intermodales que tengan en cuenta todo el viaje que tiene el usuario, es decir, desde que sale de su casa hasta que tiene que llegar a dónde. La digitalización aquí va a jugar un papel clave en cómo
gestiono yo este viaje? ¿Cómo lo planifico? Luego, ¿quién gestiona el dato? O sea, ¿cómo lo podemos hacer más fácil para los usuarios? Que estén todos integrados. ¿Quién tiene que ser quien lo integre? ¿Qué papel vamos a jugar todos en ellos? Todo esto hay que definirlo y de la mejor manera es trabajando juntos, ¿no? y acordando juntos. Luego también colaboración público-privada y privada-privada en cuanto a la potenciación de los puntos de recarga, por ejemplo, ¿no? Para facilitar el vehículo eléctrico y que se convierta en una realidad pues más rápido. Luego, nosotros personas, o sea, particularmente desde SEAT, estamos potenciando la micromovilidad, entendida como que gran número de los desplazamientos urbanos tienen una distancia de entre 6, 7, 8 kilómetros. Es mucho más eficiente hacerlo con un vehículo de movilidad personal que a lo mejor con un vehículo más grande, ¿no? Entonces, potenciando esto, queremos que haya carriles bici, pero que también sean asimilables a otro tipo de vehículos, ¿no? Y que haya unas normas de seguridad claras, normas para los productos. Yo creo que al principio lo importante es que haya consenso y que haya una regulación, que a día de hoy no la hay, que se está trabajando en ello, pero que sea una regulación integradora y accesible. Y yo creo que por ahí es por donde trabajamos. Micromovilidad, multimodalidad y ordenación. Muy bien. En el caso, eso es algo que comentaremos luego para que nos digáis cosas muy concretas. Volviendo a este punto, Felipe, y algo que se plantea también mucha gente, ¿no? de cómo van a trabajar las empresas, ¿no? de cara a flexibilizar o a consolidar ese teletrabajo con la información un poco que tengas y también a nivel de movilidad, ¿cómo ves que estos grandes centros empresariales y la preocupación de las empresas por la salud, ¿no? de sus empleados y esa movilidad sostenible, ¿cómo ves que van a reaccionar? Os pido un poco de brevedad para no comernos más tiempo. Cuéntanos, Felipe. Bueno, Sergio, pues esta es una pregunta compleja. Las empresas, bueno, hay que entender que ahora mismo, y un poco también hacía referencia a esto Manel, lo más importante pues es la salud, ¿no? Entonces las empresas yo creo que en general lo han priorizado, de ahí que el teletrabajo se haya convertido en casi una imposición en muchos casos y se esté haciendo un esfuerzo para que bueno, pues toda la duración de la jornada laboral, entendiendo como tal, desde que te levantas, casi desde que te levantas a ir al trabajo, pero sobre todo el traslado al trabajo, tu estancia en el centro de trabajo y tu vuelta sea lo más seguro posible. Por lo tanto, yo creo que las empresas en general, y como te decía antes, van a intentar instaurar o mantener el teletrabajo todo lo que sea posible y siempre que puedan, aquellas que puedan. Y el resto lo que van a hacer es lo que están haciendo ya y es distribuir mucho las entradas y salidas del personal alargando incluso lo que es el horario de trabajo para que permanezcan en el trabajo el menor número de personas posible, respetando las distancias de seguridad. Yo creo que, y soy optimista en este caso, aunque no lo sabemos, que en septiembre esta situación bueno, pues, se moderará, pero efectivamente no lo sabemos. Pero desde luego las empresas, mientras que siga habiendo un problema de salud, la tendencia será arriesgar lo menos posible a los trabajadores, salvo que no tengan más remedio. Pero yo creo que, de hecho, al menos en Alcobendas sí están adaptando en su mayoría este tipo de medidas. Muy bien. Carlos, creo que ya estás por ahí. Si es así, dinos algo. Sí, ¿me escucháis? Carlos. ¿Me oís? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale. Oye, pues lo primero, perdonar vosotros, los compañeros de panel y las personas que han acudido al seminario porque he tenido un imprevisto durante la conexión y he tenido que abandonar momentáneamente y luego he tenido algún problemilla técnico, pero por lo tanto ahora no voy a intentar colocaros todo el asunto. Supongo que ya se ha debatido, he escuchado casi muchas de las intervenciones y bueno, pues por dar una visión rapidísima
podríamos decir que hace una empresa como Iberdrola en un lugar como este hablando de movilidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya en algunos que me han precedido en el uso de la palabra han hecho alusión a la explicación, que es obviamente la apuesta por la electrificación, que está en el horizonte temporal del futuro de la movilidad. Es evidente que la electrificación pues es una gran oportunidad y una gran necesidad, porque es prácticamente la única alternativa posible para conseguir los objetivos medioambientales que están trazados por la regulación europea y a la que España se tiene que adherir, evidentemente, ¿no? Ayer mismo se hizo público en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y también desde la Unión Europea llegan señales de una creciente apuesta y orientación hacia la electrificación. En ese sentido, bueno, pues también esta crisis estamos, si todo va bien, empezando a terminar de algún modo o empezando a salir, nos ha puesto de manifiesto que la contaminación en las ciudades y la lucha contra el cambio climático pues tiene prácticamente una única solución, que es apostar por la electrificación y sobre todo en el ámbito urbano. En ese sentido, pues Iberdrola se adhiere a hacer una apuesta clarísima, primero como ya ha dicho también Nuria de SEAT, por colaborar. Creo que España tiene muchas ventajas competitivas para que la industria del automóvil se beneficie de un cambio y una transición a la electrificación. Podemos tener una posición incluso de ventaja industrialmente para dar ese salto, y evidentemente Iberdrola es un actor protagonista en ese cambio, y por eso estamos haciendo acuerdos con las marcas de vehículos, que es con quien primeramente tenemos que colaborar para facilitar esa electrificación que pasa inevitablemente por el desarrollo de infraestructuras de uso público, pero no solo, también para brindar a los compradores de vehículo eléctrico y a los gestores de las flotas de car sharing o motosharing, pues de las soluciones de recarga con energía renovable necesarias. Y bueno, eso parece sencillo. A veces, bueno, hay una especie de mito que yo tengo la obligación de contrarrestar, que es: no hay movilidad eléctrica porque no hay infraestructura. Pero no tiene que ver la falta de infraestructura, que es cierto que tendría que haber más, con la falta de voluntad, porque nosotros estamos haciendo, hemos anunciado ahora mismo, hace unas semanas, justo cuando empezó el confinamiento, una inversión de 150 millones de euros a los próximos años en infraestructuras. Pero nos encontramos con otros problemas asociados a la infraestructura que tienen que ver, por ejemplo, con los permisos necesarios para desarrollar esa infraestructura, y que nos ralentizan muchísimo el periodo desde que decidimos poner puntos de recarga hasta que conseguimos todos los permisos y todas las cualificaciones, digamos, que la regulación y la normativa pues nos exige. Por lo tanto, estamos pidiendo por activa y por pasiva en todos los entornos de las comunidades autónomas, del Gobierno central y de los ayuntamientos, que se agilice mucho más la tramitación para poder conseguir cuanto antes posible esa infraestructura necesaria, ¿no? Y bueno, y luego la colaboración se tiene que plasmar en el desarrollo de proyectos. Estamos trabajando muy intensamente en distintos frentes y en distintos programas como el Ayuntamiento de Madrid, y estamos colaborando en todo lo posible para facilitar esa electrificación de la movilidad. Así que, bueno, pues confiamos en que haya todavía más fondos, todavía más iniciativas, y de esas colaboraciones y de esos proyectos, como pueda ser, por ejemplo, también salgan resultados concretos y avances rápidos hacia la movilidad electrificada, compartida y eléctrica compartida y conectada, que es un poco el paradigma del vehículo en los próximos años. Bueno, no me enrollo más. Si hay alguna pregunta o alguna otra matización que queréis que aporte, pues encantado, aquí seguiré. Ahora, cuando pasemos allá al último bloque, que será una especie de carta a los Reyes Magos en este sentido, antes quería dar la palabra a Daniel, si quieres aportar algo más complementario y desde vuestra visión un poco de
innovación, ¿no? en movilidad urbana. Daniel, adelante. Bueno, a ver, para nosotros yo creo que es importante el papel que juega Europa y sus ciudades, ¿no? Y por eso colaboramos mucho con las ciudades. Sabemos que existen muchas organizaciones de ciudades, pero como Polis o como el C40, pero creo que las ciudades europeas pues tienen un papel muy importante, ¿no? En todos estos aspectos que habéis comentado, ¿no? Digamos, en ser ciudades mucho más sostenibles, en temas de regulación. Y bueno, para nosotros nos apoyamos en ellas, ¿no? Por ejemplo, comentar que para nuestro primer, digamos, año en el que hemos desarrollado proyectos con estas ciudades, ¿no? En las que estamos con Ámsterdam, Múnich, Copenhague, Helsinki, Barcelona, Tel Aviv, son parte de nuestro consorcio, pues trabajamos con 150 retos definidos directamente por las ciudades. Y yo creo que los retos están muy en línea de lo que se ha ido comentando aquí, ¿no? No solamente aspectos de digitalización, sino aspectos de transformación del espacio público, pues fortalecer el transporte público. Yo creo que bueno, nuestro objetivo principal es apoyar desde Europa con fondos y sobre todo, algo muy importante, no hacemos únicamente innovación. Fomentamos programas de educación, tenemos un programa máster que empezará en septiembre a nivel europeo de movilidad urbana y trabajamos con startups. De hecho, hemos cerrado recientemente un programa de aceleración y un programa de scale-up para startups más maduras, que hemos tenido muchísimo éxito. Se han aplicado un montón de startups y bueno, vamos a empezar a ayudar a startups a crecer, ¿no? Y a ver si conseguimos crear modelos de negocio nuevos que sean, digamos, sostenibles y que también a Europa nos den una ventaja competitiva. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es algo un poquito más dinámico. Yo creo que habéis exprimido hasta la saciedad todos los puntos. Sin saberlo hemos ido recorriendo todo ese árbol, todo ese mapa sistémico que hemos ido construyendo. Pero yo creo que antes de dar palabra al público deberíamos de dejar algo más allá de la voluntad o las palabras, ¿no? Sino ir un poco más a lo concreto. No paramos de hablar de que tenemos ese riesgo del coche. Hay muchas vidas que desgraciadamente pues, han fallecido. Hablamos más de 350.000 muertos. Esto tiene que servir también para algo. Nos encontramos ante una sociedad más abierta que nunca a aceptar ciertos cambios, porque de alguna forma todos estamos impactados, y por otro lado vemos que esa movilidad urbana sostenible, ese mobility as service, ese transporte público, pues claramente toda esa convergencia y esa sinergia, esa unión, ¿no? entre esa colaboración entre todos, parece que puede ser una opción real, ¿no? al uso del coche privado, y que por lo menos de alguna forma esto sirva para potenciar eso. En ese sentido, en la relación público-privada de la que tanto hablamos, la relación privada-privada y las oportunidades que puede haber ahí, palancas, barreras, decirme cada uno de vosotros 3 cosas que os parecen que podéis poner encima de la mesa, más concretas si puede ser, o si no, pues nada, pero 3 cosas que vosotros, que cada uno puede ofrecer, ¿no? A cualquier nivel, o que ya está pensando, ¿no? en hacer para favorecer esa relación público-privada o privada-privada, que favorezca esa adopción de la movilidad multimodal como alternativa al coche privado. Estamos hablando de cualquier cosa. Hablamos de puestos de recarga, de infraestructuras, de temas de regulación. Bruno hablaba también de temas de datos, plataformas y demás. ¿Cuáles serían las 3 cosas, las 3 palancas de esa relación, ¿no? Público-privada, privada-privada, que os parecería más interesante poner en vuestra carta a los Reyes Magos? Como no, Lola, tenemos que empezar contigo. Si sigues por ahí, ¿no? Sí, sigo por aquí, pero me tengo que marchar, o sea que va a ser ya, digamos, lo último que voy a poder acompañaros. Lo siento, que tenía otra reunión, otra video reunión de estas de la tarde. Bueno, pues la verdad es que yo creo que sería muy interesante pues, poder tener una herramienta, una app, ¿no? Fantástica, que nos permitiera utilizar, encontrar todo tipo de modos, que nos permitiera reservar, que nos permitiera comprar y que nos permitiera seleccionar el modo que nos interesaría en cada momento, de tal forma que ese viaje para el usuario pues sea lo más cómodo
y lo más fácil posible, ¿no? Yo creo que sería ideal que si, por ejemplo, quiero usar un patinete, no me tenga que meter en las 5 aplicaciones que hay de patinetes, o si quiero coger un coche compartido, o si quiero coger algo de transporte público, tenga que estar abriendo para cada uno de los temas una aplicación. Yo creo que para los ciudadanos lo más confortable sería tener en una misma aplicación toda la información en calidad y en cantidad, y que nos permitiera pues elegir la forma de movilidad que ese día me interesa más, por tiempo, por comodidad o por lo que fuera. Yo creo que ahí pues ganaríamos mucho. Y creo que no estamos muy lejos de conseguir algo así. O sea, creo que no es una utopía, sino que creo que es algo totalmente factible, y en ese sentido pues creo que también tiene que haber una colaboración y una compartición de datos también entre relaciones público-privadas, administraciones públicas y empresas privadas que gestionan diferentes modos, y que, bueno, pues creo que nos beneficiaría muchísimo a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también pues habría que seguir potenciando también un transporte, a lo mejor, por ejemplo, un transporte público a demanda en la zona de la periferia de las grandes ciudades, de tal forma que se optimicen esos recursos, ¿no?, públicos para el transporte público, pero que exista y que permita a la gente no tener que utilizar el vehículo privado porque no tenga otra posibilidad, otra opción, ¿no? Yo creo que eso también sería muy interesante, ir trabajando en un transporte público a demanda, digamos, ¿no?, en la periferia. Y bueno, no sé, ya has dicho también, ya he dicho bastante, ¿no? Bueno, y luego también, pues eso, lo que hemos comentado, esa flexibilidad en todos los sentidos también nos puede ayudar mucho a facilitar la movilidad y el tiempo, ¿no? Y a optimizar el tiempo y la productividad. Y nada, me despido aquí, lo siento mucho, no poder quedarme un ratito más, es que ya la agenda me han planificado más las reuniones. Lo siento mucho, y un placer, como siempre, contar conmigo para estas jornadas tan interesantes. Y bueno, si queda alguna pregunta en el tintero, pues a lo mejor en la siguiente jornada, o si me podéis pasar algo, pues claro, si puedo, pues puedo contestar, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Lola. Manel, vamos contigo. No, yo pues tener una plataforma inclusiva, abierta, publicada, y la vamos a lanzar. Luego tener un sistema que dote de flexibilidad a la gestión del transporte público. Es cierto que el ferroviario es intrínsecamente rígido, pero hemos buscado formas de intermodalidad que aumenten su capitalidad. Tenemos un favor no solo a las grandes áreas metropolitanas, un favor a la España vaciada, por ejemplo. Hemos de buscar fórmulas que permitan llegar que el transporte público llegue a los núcleos de población dispersa, porque estamos jugando mucho en esto. Y luego, finalmente, es aproximar la experiencia del cliente utilizando técnicas de datos, de gestión de datos, del Big Data, poder acercar nuestra oferta a las demandas con mayor conocimiento de lo que la gente desea, anticiparse a los cambios de pautas de movilidad. Por eso solo llegaremos mucho. Muy bien. Bruno, coméntanos. Sí, bueno, a ver, comentabas carta a los Reyes Magos, yo ejerceré de Rey Mago, ¿no? Parece que han solicitado una app para poder planificar rutas y que sea multimodal. Precisamente es un poco lo que ofrecemos nosotros. Igualmente, en cuanto a colaboración público-privada, destacaría también todo el tema de datos, ¿no?, en cuanto a que podemos colaborar en lo que es el famoso rastreo de contagios, ¿no? En el sentido de que si en un vehículo ha surgido un contagio, podemos fácilmente localizarlo y casi poner en cuarentena ese vehículo, o crear incluso corredores seguros, ¿no?, de movilidad, donde el usuario pues se desplace sin ese riesgo latente que hay. Entonces, es un poco donde podemos ofrecer más colaboración en este momento. Muy bien. Nuria, por tu lado, ¿cuál sería esa carta? No te oímos. A lo mejor estás con mute. Sí, disculpa, sí, se me la dejo siempre. A ver, yo... ¿qué podemos ofrecer nosotros? Es la mesa común en diálogo. Estamos ofreciendo nuevos productos de micromovilidad, tanto patinete eléctrico como moto eléctrica, y también estamos trabajando en software. Tenemos a SEAT Code, que precisamente lo que desarrolla es software
que facilite esta multimodalidad. ¿Qué pediría? Mi deseo es más bien, aquí a nivel estatal estamos bastante organizados en lo que necesitamos. Yo solo pediría a los Reyes Magos un pasito más, el crear proyecto país, sobre todo con el COVID a nivel europeo e internacional. Se están viendo movimientos proteccionistas o simplemente que apuestan por sus industrias, y aquí sí que voy a hablar un poco de más fabricación de automóvil, y por los efectos tractores que esto tiene sobre la economía. Yo considero que desde España se tiene que hacer una apuesta también, porque o apostamos por ello y seguimos siendo competitivos, o tras las reacciones que están teniendo a nivel internacional, si nosotros no apostamos, hemos de reconducir. Entonces yo realmente, esa es mi carta a los Reyes Magos, el que sean conscientes y suban a escala a nivel europeo la apuesta por la movilidad y por la automoción. Muy bien. ¿En tu caso, Felipe? Bueno, pues también muy brevemente. Yo también, un poco como algunos compañeros de panel, estamos trabajando en nuestra carta a los Reyes Magos. Como decía, nosotros llevamos desde el año 2004 desarrollando un proyecto en el que conectamos a través de lanzaderas el metro y la Renfe. Estamos dando un paso más y queremos de alguna manera, por un lado, digitalizar todo este proceso, que es algo que ya hemos hecho, y por otro lado, incluir un servicio más que estamos desarrollando con un partner tecnológico que es Busap, y que consiste en poner a disposición de empleados de otras empresas las lanzaderas, los espacios disponibles que tienen las lanzaderas de empresas que tienen contratadas este servicio, ¿no? Un poco sería una especie de compartir el transporte colectivo. Nuestro siguiente paso es ir un poco a lo que decían nuestros compañeros. A partir de ahí, convertir nuestra plataforma en una plataforma multimodal. Hemos estado en contacto ya con distintas compañías y startups que son agregadoras de servicios. No hemos entrado todavía con Wodo, pero podremos hacerlo en el futuro. Y esa es un poco nuestra perspectiva, sobre todo para el año 21, tener toda esta plataforma de servicios de movilidad lo más avanzada posible. Muy bien. Carlos, tú ya nos has comentado antes, ya nos has adelantado algunas cosas, ¿no?, sobre el tema de la recarga, la electrificación de la movilidad. En vuestro caso, ¿cuál sería esa carta de los Reyes Magos desde esa perspectiva de colaboración público-privada y privada-privada? Sí, ya lo comenté también en las reuniones previas que tuvimos los panelistas, y creo que es el momento de que los líderes, concretamente el gobierno, pues hiciera desde luego una hoja de ruta clara, porque vamos a ir bien cuando sabemos a dónde tenemos que ir. Entonces, creo que sin duda la gran oportunidad, como he dicho, en España es apostar por la electrificación del transporte, y creo que por ahí deberían ir todos los esfuerzos, por supuesto, con un programa de transición justa y con todas las con todo lo que significa la complejidad de una transición, pero desde luego sabiendo que a donde tenemos que ir es a la electrificación, porque eso es lo que nos garantiza el cumplimiento de los objetivos medioambientales. En la ley de cambio climático también se anuncian algunas cosas concretas, como por ejemplo que en las ciudades deba haber antes del año 2000, no sé si es 23 o 25, las zonas de bajas emisiones, y eso ya es una medida concreta que nos va a poner en un escenario dentro de las ciudades en donde van a progresar pues los taxis eléctricos, los VTCs, también se refería Nuria a las soluciones de micromovilidad, pero en donde está el reparto de última milla con flotas electrificadas, es decir, que tenemos a muy corto plazo un escenario en el que las ciudades van a tener que adoptar soluciones electrificadas y en donde, por lo tanto, nosotros vamos a dar, como ya estamos dando, respuesta para la recarga de todos esos vehículos, ¿no? Por ejemplo, es muy notable
el reto que hay en la recarga de autobuses eléctricos. Esta es una apuesta también que se está haciendo en muchas ciudades y que desde el punto de vista tecnológico tiene un reto, ¿no? El suministro y las soluciones de recarga de autobuses que consumen mucha energía, pues evidentemente tienen una parte de reto que estamos solucionando gracias a los proyectos en donde estamos interviniendo. Así que creo yo que esto es lo que pediría, es decir, conocer, enfocar bien el rumbo al que tenemos que ir, que obviamente, en nuestra opinión, tiene que ser hacia una transición a la movilidad eléctrica lo más acelerada posible y respetando los ritmos que hagan posible que el empleo y la creación de valor no solo se mantengan, sino que se incrementen gracias a esa electrificación en los próximos años. Muy bien. Por último, Daniel, en vuestro caso que acabáis de... ¿Sí? Voy a ser muy breve. Bueno, yo creo que hay que innovar. Creo que hay que replantearse el tema de los datos. Los datos en ciudad tienen que ser compartidos, lógicamente anónimos, pero digamos que todos los datos que proveen tanto públicos como privados se tienen que estar disponibles y se tienen que crear plataformas para compartir datos, más allá del Mobility as a Service. Y luego yo creo que esto es una apuesta personal, yo creo que lo ha comentado Lola y Manel, yo hablo de un transporte público más flexible. El transporte bajo demanda lleva muchos años haciendo pilotos en Europa, no ha acabado de funcionar, creo que es una solución que tiene que funcionar porque nos va a servir para reducir, es una buena experiencia de usuario, nos va a servir para reducir vehículos en las ciudades. Y lo que pediría a Carta a los Reyes Magos es que desde Europa no cometamos los errores que hemos cometido con otros servicios de movilidad que hemos integrado en la ciudad, ¿no? Muy bien. Bueno, yo he recogido simplemente algunas anotaciones, plataformas multimodales, intermodalidad, la inclusividad, ¿no? de todo el mundo, no solamente de las ciudades, sino de todas las partes del país, esa capacidad también de ser flexible ante la demanda y el transporte flexible, y el tema de los datos, los corredores seguros, ¿no? que comentaba también Bruno, que es algo interesante, y luego toda esa apuesta en general que tiene que ser, bueno, pues, todos a una por la industria de la movilidad, ¿no? a nivel europeo, y esa transición segura para todos de la electrificación de la misma. Muchas gracias a todos. Si os parece, unos minutos por lo menos para dar acceso a alguna pregunta de la audiencia, de toda la gente que nos está siguiendo. La verdad es que han dejado como unas 30 preguntas. Simplemente por el principio voy cogiendo algunas que veamos más relevantes o que puedan aportar más con todo lo que ya venimos hablando. Aquí hay una que es curiosa, creo que va para ti, dirigido, Manel. Nos la hace llegar Ian Bogado. ¿Cómo será la movilidad de las aerolíneas dentro del país? Dado que, bueno, evidentemente esa parte no sé si la podrá responder, pero bueno, dice que el modelo de las aerolíneas, ¿no? se puede ver muy afectado. Y cómo puede ser una oportunidad esto para Renfe, ¿no? Entiendo, para el AVE en esa larga distancia del tren. Hombre, yo no sí que podía contestar, pero no lo haré por prudencia. Sí que es cierto que el COVID se ha castigado un sector, probablemente es a este, ¿no? Aeronáutico. Yo pienso que hay estudios estos días que hablan de que es una oportunidad. De hecho, por ejemplo, el gobierno francés, para el servicio ferroviario, la alternativa del gobierno francés ha condicionado las ayudas a Air France a que no compita con itinerarios de menos de 2 horas en alta velocidad. Bueno, yo creo que hay un mercado que competimos el ferrocarril de alta velocidad y los enlaces aéreos. Evidentemente nosotros queremos tener la mayor cuota posible de mercado, básicamente porque, digamos, nuestra incidencia ambiental es notoriamente inferior. Se ha hablado también, ha habido debates en la Unión Europea de prohibir los vuelos en un radio, dentro de Europa, en un radio temporal
que prácticamente sería, creo que son de 2 horas. Bueno, estaremos a despegue de eso. Nosotros tenemos compartir, ofreciendo mejor servicio, punto a punto, y precisamente el Grand as a Service también es una oportunidad para pensar en que acompañamos, no solo transportamos y vamos de puerta a puerta. Y eso el avión lo tiene más complicado, pero también se puede abrir. Nos estamos abiertos en esta plataforma. También tener como integrar también servicios aéreos. Pero vaya, yo creo que eso lo decide a la gente y la situación, por tanto, no diría nada más. Muy bien. Tenemos aquí otra de cómo se gestiona, nos lo hace Leonardo Montiel, cómo se gestionará el espacio urbano si a medio plazo la bici y el patinete se consolidan como medios de transporte individual. Es decir, estos vehículos ganarán espacio en la ciudad a través de más carriles bici o similares. Bueno, esto yo creo que era una pregunta para Lola que ya se ha ido. Ella yo creo que ha dicho también que tiene previsto, que están trabajando en aumentar, ¿no?, el espacio también para la bici, los vehículos pequeños de movilidad individual. Luego aquí había otra para SEAT, aprovechando que está Nuria, dice: para SEAT, Álvaro, ¿se plantean hacer coches uniplaza eléctricos de alquiler para ciudad que no necesite carnet B? Gracias. Si quieres comentar algo al respecto, Nuria. Pues de la primera parte de la pregunta, sí. O sea, el concepto mínimo lo presentamos y es precisamente un concepto de un vehículo micro para movilidad urbana, que podría ser tanto para uso privado como para uso compartido, como para uso de pasajeros, como de última milla. O sea, el concepto es 4 en 1. Lo del permiso, todavía yo creo que ahí probablemente sí que sea necesario, porque rodaría a unas velocidades como un vehículo normal en un espacio urbano. Pero de todas maneras esto es un concepto que se ha presentado, se ha hecho público, pero todavía no está desarrollado, con lo cual el carnet queda más para más adelante, y además quien debería decidir no seríamos nosotros, sino en cualquier caso la DGT. Muy bien. Luego hay una pregunta de Ian Bogado que entiendo que tiene que ver con los datos. La podemos hacer, por ejemplo, a Bruno de Wondo. Entiendo que la pregunta está orientada a los pros y contras de hacer cuando tú hablabas, Bruno, del uso de los datos, poder controlar el tema de los contagios o tener como información personal. ¿De qué forma esto puede chocar, ¿no?, con las normativas vigentes de protección de datos? ¿Cómo ves que esto, hasta dónde podríamos llegar, ¿no?, con ese control de los datos? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues actualmente choca frontalmente, o sea que parece bastante complicado el replicar la política, o sea, el rastreo de contagios que se ha hecho en otros países, ¿no?, como puede ser Corea del Sur, China, Israel y demás. A partir de aquí, pues el ciudadano quizá deba decidir hasta qué punto quiere llegar en lo que es la cesión de datos. Una parte que se puede hacer es como datos anonimizados y ciertas tecnologías que lo permiten, como el blockchain, ¿no?, que poder adaptarlos a un sistema que más o menos te permita hacer este tipo de rastreo, pero claro, aquí tenemos que estar todos como un poco dispuestos también a ceder un pedacito de privacidad para poder luchar contra esta posibilidad de contagios, ¿no?, a través de la tecnología. Muy bien. Luego Álvaro comentaba para Manel esta posibilidad de integrar cercanías en la tarjeta del consorcio de transportes. No sé si la entiendo bien. En el consorcio de transportes metropolitano de Sevilla, en los descuentos no como monedero, como está en las demás áreas metropolitanas. Bueno, quizás es una pregunta un poco... No, sí que sé lo que se refiere. ¿Sí? Están vías de solución. Vale. Pero sí, porque es un caso. Yo creo que, de todas maneras, en esto me sirve para contestar otra cosa. Yo creo que debemos hacer todos un esfuerzo, porque además en armonizar los sistemas de pago y ir hacia sistemas sin contacto
y con un protocolo de comunicaciones compatible, porque esa es una exigencia que tendrá cuando tengamos una plataforma, siquiera un protocolo de comunicaciones similar, ¿no? Y por tanto, estaría muy bien que pudiéramos utilizar la misma tarjeta que tenemos en Madrid, cuando vaya a Barcelona tener la misma, cuando vaya, y eso es no el futuro, sino es el presente y es casi el pasado, ¿no? Y en España hemos de andar en Sevilla y en otros sitios, en Barcelona, por ejemplo, y en Madrid hay mucho a mejorar. Por tanto, eso es para otro debate, pero vaya, la pregunta en concreto está en vías de solución, pero hemos de ir también además a la solución de que esto no sea un problema y que podamos universalizar el sistema de pago a través del móvil o a través de la tarjeta financiera, por ejemplo, que son de ámbito universal. Y para eso hay que pulir bastantes detalles, pero yo creo que también avanzaremos en esa línea. Muy bien. La verdad es que hay muchas más preguntas, pero tenemos que ir cerrando ya. Os agradecemos muchísimo que habéis pasado pues casi 2 horas con todos nosotros y con todos los asistentes, tanto de España como también me consta al otro lado del charco, de Latinoamérica. Nosotros seguiremos trabajando en esto pues para dar un poco más de luz, ¿no? de un poco de la evolución de la nueva movilidad y también cómo podemos aprovechar, ¿no? para acelerar el cambio hacia una movilidad más sostenible, una movilidad más multimodal, etc. Agradeceros el seguimiento que nos hacéis y bueno, pues nos veremos en otras ocasiones y contaremos con vosotros para otros webinars, encuentros o demás. Así que si os parece, cerramos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes.